Gracias. Y Pastor Garza, increíble palabra. Nos enfocamos a veces tanto en lo que estamos construyendo como herencia, que nos olvidamos de quizás lo más importante es cómo estamos preparando a los que han de heredar o a la siguiente generación. Yo creo que voy a seguir con ese pensamiento. Pero antes yo quiero dejar algo claro. Aunque el tema del legado va a estar enfocado a tu familia, a tus hijos, también está enfocado a qué legado estás dejando a la siguiente generación de cristianos. Y aunque esté enfocado a esto, yo quisiera primero aclarar algo. Diga conmigo fijación. Diga fijación. Otra vez, fijación. ¿Sabes? Yo he encontrado en la Biblia que Dios tiene fijación sobre algunos aspectos. No sé cuál sea tu fijación. Cuando tú ves una persona, a lo mejor lo primero que le ves son los zapatos o son la ropa o la nariz, o no sé cuál sea tu fijación en algunos aspectos. Pero Dios tiene fijación, decía yo el día de ayer, Dios tiene fijación con la gente que se está esforzando. Si hay algo que hace que Dios se detenga, es cuando ve que alguien está pagando un precio por alcanzar o por lograr algo. Ayer hablamos tantito de la mujer con flujo de sangre, como aunque la multitud le apretaba, como Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Porque él sintió que alguien que estaba pagando un precio lo tocó. Dios tiene fijación con los que pagan un precio. Por eso entre toda la multitud se detiene y llama a Bartimeo, que estaba hasta el fondo, más de 5,000 personas, y él le dice: tráiganmelo, porque era alguien que estaba clamando y que se estaba esforzando. Bueno, Dios tiene fijación con los que se esfuerzan, pero Dios tiene fijación con todo lo primero. Ahorita que acaba de pasar el mes de enero, que muchos hablan de primicias, Dios tiene fijación con todo lo primero, todo lo quiere volver primicia. Por esa razón, cuando le dijeron: te voy a seguir, pero deja que primero yo haga esto, dijo: sabes, nadie que pone, no eres digno de mí. Señor, le dijo a alguien: sígueme, le dijo: sí, pero deja que primero entierre a mis muertos. Y Jesús le dijo que no. Dios tiene fijación con el esfuerzo, Dios tiene fijación con lo primero, Dios tiene fijación, y es aquí donde quiero empezar. Dios tiene fijación con la familia. Quizás para ti, para mí, la familia no sea tan importante, pero Dios tiene fijación. Desde que Dios creó al hombre, siempre ha pensado en términos de familia. Cuando Dios llama a Abraham, le dijo: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Noé hizo un arca donde su casa, su familia se salvarse. Cada uno de los hijos de Israel entró a Egipto con su familia. El cordero de la Pascua se comía por familia. Lo que hace el INEGI, ¿cómo se llama? El censo era por familia. El pueblo marchaba por familia. El Salmo 68:6, Dios dice que Él hace habitar a los huérfanos en familia. Dios tiene una fijación. Para Dios la familia es importante. Yo te pregunto, antes de entrar al tema, ayer ya pedí disculpas. Ayer ya pedí disculpas a los que estuvieron. Les dije que siempre le he orado a Dios: Señor, que yo predique como el Pastor Garza, como Arián, que hablan tan bonito. Miren, de verdad he orado a Dios. En un momento va a parecer que les estoy regañando. No les estoy regañando, ¿sale? He orado 3 veces y 3 veces me ha dicho: bástate de mi gracia.
vengo de una familia militar, yo estuve en la milicia, entonces discúlpeme, he tratado, he orado, he estado en eventos donde te enseñan cómo debes predicar correctamente y te dicen que la gente no le hables del pecado, le hables mejor de la santidad, los beneficios, y que no. Mire, es verdad que hay que predicar bonito, pero no se me da. Así que de antemano, discúlpeme, no se enoje, así predico, pero ya al bajarme ya somos hermanos en Cristo otra vez, ¿sale? Entonces para Dios es tan importante. Y antes de hablar del legado, antes de hablar de herencia, yo quiero que podamos entender cuán importante es tu familia para Dios. ¿Cómo Dios ve la familia? Mira, en Marcos capítulo 5, todos conocemos la historia del endemoniado gadareno, esa persona que andaba desnuda, que dormía en los sepulcros, esa persona que lo ataban con cadenas y las rompían, y de repente Jesús llega y pone un pie en la tierra de Gadar y el endemoniado se postra, y sabes la historia, que fue libre. Y dice el verso 18: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Le rogaba diciendo: Señor, me liberaste, déjame aprender de ti, déjame servirte, déjame acompañarte, te cargo la mochila, te contesto tu celular, pero déjame. Le rogaba seguir a Jesús. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta seguir a Jesús? Levante su mano. Mira, por eso estás hoy acá. ¿Qué necesidad tienes de estar aquí hoy? Cuando pudieras estar haciendo, pero muchos queremos seguir a Jesús y queremos servir. Pastor, ¿qué puedo hacer? Esto. Pero Jesús, por más que le rogaba, Jesús le enseña el principio, lo que hay en su corazón. Vete a tu casa, ve con tu familia, ve a los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Nuestra primera iglesia es nuestra casa. Nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Vete a tu casa. Ahora yo le pregunto, el endemoniado gadareno, el ex endemoniado gadareno, ¿lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Obedeció a Jesús? Los que digan que sí lo obedeció, levanten la mano. Los que digan que no lo obedeció, levanten la mano. Los que no digan nada, hagan lo que quieran. ¿Sabes que al igual que tú y que yo, sabes que este hombre pensó que era más importante servirle al Señor que servir a su casa? Y dice el texto, verso 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dios lo mandó a 10 ciudades. Dios lo mandó: vete a Ecatepec y a Nesa, y Dios lo mandó a 10 ciudades. Muchos creen que si yo solamente sirvo en la casa, sirvo a mis hijos, sirvo a mi familia, entonces estoy perdiendo el tiempo, porque hay otros que están en la iglesia y que están pintando y que están evangelizando y están haciendo lo otro. Y no digo que no sea importante esta parte, pero para Dios es tan importante que el apóstol Pablo, o Dios inspira al apóstol Pablo, y le dice Pablo a Timoteo: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y le dice en el verso 8, 1 Timoteo 5:8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe.
Dios se incomoda tanto. Mire, ese dicho de que no quieren que seamos luz de la calle y oscuridad de la casa, ese dicho está aquí. Si alguno provee, es tan importante tu familia para Dios, que aún para ser llamado al ministerio, aún para servir a Dios en el ministerio, dice la Biblia que gobierne bien su casa. Gobernar bien nuestra casa no es gritar en la casa, no es mandar en la casa, no es ser autoritario en la casa. Gobernar bien mi casa es que todo marche bien, que todo esté bien en mi casa. No podemos hablar de legado si primero no entendemos que mi familia es importante para Dios. Que cuando lleguemos al cielo no le vamos a decir a Dios: Señor, mira cuántas iglesias levanté, mira cuántas células, mira cuántos ministerios. Mira, lo que te va a preguntar Dios llegando al cielo es: ¿dónde está tu esposa y dónde están tus hijos? Eso es lo que Dios nos va a demandar a nosotros. Porque el que no provee, mire, le agradezco a Dios. Tenía apenas a los 20 años, les dije ayer que recibí, el Señor me alcanzó a los 20 años. 4 meses después llega un predicador a Coatzacoalcos. Nunca se me olvida el mensaje. Él habló de Noé, que Noé construyó un arca para que su casa se salvara. No lo hizo para que se salvaran todos los demás. Podían algunos haberse salvado, pero dice que la motivación de Noé fue construir para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Diga conmigo: Dios tiene una fijación con la familia. Y ahora sí entramos al tema. No solo tiene una fijación con la familia, Dios tiene una fijación con el legado que nosotros estamos dejando a la familia. Porque escucha, hoy estamos hablando de herencia y de legado. Hoy hablaremos un poquito de esto. Tú ya lo sabes, el pastor lo puso en las redes. Tú ya sabes que herencia son las cosas materiales que te dejan tus padres. Eso es una herencia. Pero un legado son las cosas inmateriales, son los valores, es ese espíritu, esa fe, como hablaba el pastor, que te dejan tus padres. Son las cosas que no puedes tocar. Si te dejan una herencia, la puedes perder, pero si te dejan un legado, tú puedes dejar herederos y tú puedes hacer crecer la herencia que te dejen. Así que hoy hablaremos un poquito de legado, herencia y legado. Y mañana yo creo que voy a hablar de una cosita más todavía, de linaje, que es legado y que es linaje. Y vamos a entender algunas cosas acerca de por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Pero mañana lo vamos a ver. Entonces Dios tiene una fijación. Hay textos, no sé si para mí son difíciles, para el pastor Garza deben ser parvulitos, escuela dominical. Pero hay un texto en Malaquías que dice que por eso no deben ser los hombres desleales con sus esposas, porque Dios quiere una descendencia santa. En otras palabras, hombre, necesito que seas hombre y necesito que seas fiel a tu mujer, porque necesito dejar una descendencia, dejar un legado de gente que crezca con los valores que da el padre, con los valores que da la madre. Así que necesito que tú entiendas que si te uní con otra persona es porque quiero una mejor descendencia. Diga conmigo: para Dios. Ni siquiera para ti, para Dios, una mejor descendencia. Mire, yo me casé con la hija de mi pastor. Por cierto, me acompaña mi esposa, Damaris Barrera. Le damos un fuerte aplauso. Es que si no me regaña llegando a... Me casé con la hija de mi pastor. Tuvo la suerte mi pastor de que, pero me casé con la hija de mi pastor. Y sabes, yo entendí 20 años después
que Dios había permitido que una persona formada desde niño por un militar y luego entró a la escuela naval y fue cadete, y Dios permitió que este muchachito se casara con ella porque quería levantar una mejor descendencia a mi pastor. O sea, yo estoy acuñando la descendencia o el legado para que yo haga que sus nietos y sus nietas vayan encaminado al propósito. Y sabes, soy feliz sabiendo que soy llamado a mejorar un linaje, que Dios me metió al propósito que tenía y que estamos levantando una mejor generación. Me decía el pastor ahorita, Ariam, oye, y es que Peter en Toluca, cómo está creciendo, cómo está avanzando. Y no se lo dije al pastor, nada más lo pensé y le dije, ese linaje, su abuelo pastor, sus padres pastores, el pastor. Un día escuché al autor de este canto. Estaba yo en un congreso y dijeron: los pastores se van con Enrique Bremer a tal lugar y los líderes se van con, te doy gloria, ¿cómo se llama este? Andrés Speaker. Hablo de hace como 15 años, a otro lugar. Y yo le dije a mi esposa: quiero irme con Bremer porque ese cuate enseña bien, pero soy chismoso, quiero ir con Speaker. ¿Qué va a enseñar ese muchacho que su papá lo dejó? ¿Qué va a enseñar a los demás? Y estaba yo, voy con, ¿cómo se llama? Bremer o voy con Speaker. Bremer voy a ser edificado, Speaker soy chismoso. ¿A dónde cree que fui? Con Speaker. Y comienza el pastor Andrés Speaker diciendo así: buenas tardes, mi nombre es Andrés. Antes de empezar este tema, quiero decirles que cuando mi papá me dejó la congregación, no recuerdo los números, pero para darles una idea, éramos 1,000 personas, ahorita somos 5,000. Cuando mi papá me dejó la congregación teníamos 10,000 metros cuadrados de construcción, ahora tenemos 50,000. Y yo me quedé y dijo Speaker: pero eso no es porque yo, no es por mi sabiduría, es porque soy quinta generación de ministros. Así que no solamente, escucha, no solamente tenemos que entender lo generacional, que es lo que estoy dejando en la siguiente generación, que de eso vamos a hablar, sino más adelante entender por qué debo de cuidar mi generación y aún la siguiente generación, porque le estamos levantando un linaje. Y te voy a decir cómo se llama cada una de las 5 generaciones que tenemos que cuidar. Pero regresando, obstáculos para dejar un legado. El pastor ya habló de los 120 puntos que él iba a tratar. Yo te voy a hablar solo de 3 obstáculos que para mí, no conocía los que dio ahorita el pastor Garza, pero para mí eran los más importantes, los que estorban que yo deje un legado, que yo sea intencional. Amados, un legado todos estamos dejando un legado, malo o bueno, pero estamos dejando. El problema es que dejar un legado malo lo haces sin esforzarte nada. Pero para dejar un buen legado, tú y yo tenemos que ser intencionales. Tú y yo tenemos que poner todo nuestro corazón para la siguiente generación. Pero 3 cosas que encuentro que estorban, 3 obstáculos para dejar un legado. El primero, ser indiferentes a la siguiente generación. Ser indiferentes. El pastor decía: muchos vivimos en el aquí y en el ahora y solamente nos interesa el presente y no estamos viendo lo que estamos formando en la siguiente generación, en mis hijos o en mis discípulos o en los que están a mi cargo. No veo lo que estoy
formando. A veces en el evangelio, voy a dejar tantito la familia, pero a veces en el evangelio para muchos líderes es tan fácil no cuidar su vida, su testimonio, que cuando le ven errores, cuando le encuentran errores y que son verdaderos, que son auténticos, muchos decimos: miren a Cristo, no me miren a mí. Él es el blanco perfecto. Y sabes, líder, nosotros debemos decir a la siguiente generación: imítame a mí como yo imito a Cristo. Esa es la manera. Cuando yo no soy indiferente a la siguiente generación, yo entiendo que me están viendo, yo entiendo que estoy modelando, yo entiendo que ponen sus ojos, y no es porque no los tengan que tener en Cristo, pero la gente va a ver lo que tiene enfrente de ellos. Así que ser indiferente a la siguiente generación. Mira lo que dice Samuel 1:8. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 8. Dice: y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Mire, y eso es que amaba a Ana. Pero mientras Ana estaba preocupada por tener descendencia, por tener un legado, por dejar algo, él le decía a su esposa: oye, mire, casi siempre los hombres, casi siempre las mujeres nos ponen ejemplo a los hombres. Muchas veces los hombres somos tan despegados, y la mujer es la que está así. ¿Sabes qué es la mujer? La que te dice: oye, ve a orar por los chamacos. Oye, ora por los niños. Oye, acércate a tu hijo y háblale. Oye, dile a tu hijo. ¿Por qué son las mujeres las que están preocupadas por la siguiente generación? Y él se le acerca a su amada y le dice: ¿por qué estás llorando? Mírame a mí, yo estoy tranquilo. ¿Por qué estás afligida? ¿Por qué no comes? ¿Sabes que el que debería estar llorando, afligido y sin comer debiera ser él? ¿Sabes que el que debería estar pensando: esta es la mujer que amo, estos son los hijos que yo quiero tener, esta es la generación que quiero levantar? Qué triste es cuando un líder se preocupa solamente, como decía el pastor, por mi empresa, por lo que voy a conquistar en herencia, por esto, pero no me preocupo por tener herederos. La Biblia dice que Samuel fue uno de los más grandes profetas, que ninguna palabra que Samuel dijo, Dios permitió que cayera a tierra. Samuel fue un gran profeta, pero cuando iba a morir, el pueblo lo llama y le dice: ¿sabes qué? Constitúyenos un rey, porque Dios nos libre que tus hijos nos guíen a nosotros, porque tus hijos no siguen tus caminos. Un tremendo profeta, uno que nació durmiendo en la iglesia, pero que nunca tuvo inteligencia, que fue indiferente a la siguiente generación. Así que lo primero que tenemos que entender, y Dios bendiga los congresos como estos, que hablan sobre el legado, que nos hagan despertar sobre qué estoy inculcando en mis hijos, qué valores, qué estoy impartiendo en ellos. Además de esto, amados, además de esto, las riquezas, la herencia, tú se las puedes dar, pero el legado es algo que transmites, y para transmitirlo primero lo tienes que tener. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que si yo quiero transmitir, como dijo el pastor, fe, debo primero decirle a Dios: Señor, ayúdame. Tengo que ser primero para poder transmitir. No puedo darle a la siguiente generación lo que yo no soy. Podemos predicar lo que querramos, podemos aconsejar lo que querramos, solo transmitiremos lo que somos. Así que la indiferencia es el primer obstáculo
para dejar un legado. Pero yo espero que tú y el que está a tu lado con estos temas, tú digas: no, yo no soy indiferente, yo estoy entendiendo que tengo que preocuparme por la siguiente generación. Número 2, el segundo, y aquí me topo con el pastor Garza, aquí hablo de lo mismo. El segundo obstáculo: tener debilidad de carácter. Ser débil de carácter para luchar por la siguiente generación. Y el texto que leyó el pastor dice Segunda de Reyes 20:17. He aquí vienen días en que todos los que están en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Le están diciendo, como decía el pastor, le están diciendo a tus hijos nunca más tendrán descendencia. Hasta aquí llegó tu linaje, nunca más ellos serán eunucos en el palacio del rey. Y este hombre débil de carácter le responde: pues la palabra de Jehová que ha hablado es buena, porque al menos habrá paz en mi tiempo. O sea, es bueno que te digan que hasta tus hijos vas a llegar. Es bueno que te digan que ya no hay nada más después de ellos. ¿Sabes? Hay algo que sacó internet que me encantó. Dice así: tiempos difíciles forman hombres fuertes. Los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles, y los hombres débiles vuelven a crear tiempos difíciles. Así que esta es una realidad. Los tiempos difíciles hacen. El pastor decía: tuve que trabajar a los 12 años, a los 14 años yo ya estaba de alta en el seguro. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes van a ser tiempos fáciles, pero tenemos que tener cuidado que esos tiempos fáciles no creen hombres débiles, porque los hombres débiles producirán tiempos difíciles. Así que cuánta fortaleza hay en mi carácter para luchar por la siguiente generación. Mire, he estado en algunas iglesias, casi no acostumbro a salir, pero últimamente he estado saliendo, y casi en todas las iglesias donde he estado, incluyendo ayer aquí, siempre se me acerca una hermana: pastor, ayúdeme a orar por mi hijo. Mi hijo está en el alcoholismo, o está en las drogas, o está en esto. Una mujer luchando por sus hijos. Y yo pregunto: ¿dónde están los hombres? Algo que obstaculiza dejar un legado es la debilidad de carácter. Tenemos que ser fuertes, tenemos que dejar una siguiente generación. Hay un tema que mi sobrino predica, se llama hombres pusilánimes. La palabra pusilánime es débil, es cobarde, hombres pusilánimes. Y está basado en Roboam, que dice que era muchacho y que era hombre pusilánime. Y lo sorprendente del tema es que este hombre pusilánime, su abuelo se llamaba David. Y David, a la edad que él tenía, mataba osos, mataba leones, venció a Goliat. ¿Cómo es posible que un abuelo, después de 2 generaciones, su nieto sea pusilánime? Pero ¿sabes cuál fue el asunto? Debilidad de carácter. Que cuando tiene el papá de Roboam, era Salomón,
Y resulta que David se pone a pensar, así dice la Biblia, que David se puso a pensar y dijo: mi hijo Salomón es muchacho, así que como es muchacho, yo voy a guardar oro para las cosas de oro, madera para las cosas de madera, plata para las cosas de plata. Le voy a dejar todo listo, diga conmigo, para que mi muchacho no sufra, para que mi muchacho no batalle, para que tiempos fáciles hacen hombres débiles. Así que, mira, no te estoy diciendo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el pastor. El techo de nosotros debe ser el piso donde comienzan nuestros hijos. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no les hagas tan fácil la vida a tus hijos. Tienes que dejar que formen carácter, tienes que dejar que salgan de sus problemas, tienes que dejar que ellos lloren. Mire, mi hija la mayor tiene 27 años. 27. Cuando ella nació, yo que soy un papá tan inteligente y tan amoroso, yo dije: mi hija no va a ser como los demás niños, que sus papás no los quieren. Mi hija nunca va a gatear. ¿Qué es eso de que se ande pelando sus rodillitas? Mi hija jamás gateará. Así que a mi hija no la dejé gatear, yo la levantaba. Para eso tiene padre, para que la cargue y para que esté con ella, y no la dejé gatear. Si corre se tropieza, a cada rato se cae. Resulta que el gatear desarrolla motricidad y hace que... Pero yo le quise dar un tiempo tan fácil que hice una debilidad en mis hijos. Así que tú tienes que dejar que pelean. Yo siempre, ¿cómo no me acordé con mi hija? Hace muchos años escuché que un niño fue afuera, encontró entre los árboles un capullo de mariposa, lo llevó a su casa y después de unos días vio que la mariposita quería salir. Tomó unas tijeritas el niño, con cuidadito le ayudó a romper el capullo. Al romperse el capullo, la mariposa extiende sus alas grandotas, las empieza a mover y empieza a caminar sobre la mesa. Y a caminar sobre la mesa, y a caminar sobre la mesa. Y al otro día le pregunta a su maestro: oiga, ¿por qué no vuela la mariposa? El maestro le dice: cuando tú le rompiste el capullo, esa fuerza que ella hace al salir del capullo hace que sus alas irriguen sangre, tomen fuerza, y al salir del capullo inmediatamente pueden volar. Pero tú, por quererla ayudar, la estorbaste. Nunca volará esa mariposa. Así que tenemos que ser una generación que pelea por la siguiente, que va a luchar, pero no le va a hacer la vida fácil, porque necesitamos que aprendan a pelear sus propias batallas. Yo he escuchado artistas, no sé si están, yo creo que están mal, porque mi techo debe ser el piso de mis hijos, que dicen que toda la fortuna que ellos tienen la van a heredar a fundaciones, y que sus hijos no les van a dar ni un solo peso, porque ellos tienen que aprender. Si él pudo desde abajo, ellos tienen que poder también. Yo no lo veo bien eso. Yo repito, mi techo es el piso donde comienzan mis hijos, pero sí tenemos que tener una fortaleza de carácter para luchar por la siguiente generación. Sí tenemos que pelear. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus nietos? Tengo que levantarme. No puedo decir, pues no están tan mal, pues aunque sea viven. Pues mira, tengo que pelear por la siguiente generación, porque no se construye un buen legado solamente por vivir. Algunos piensan que el legado se da naturalmente. A veces, cuando una pareja se casa, piensan que naturalmente se va a dar que sean felices.
Y lo que se da naturalmente después de casarse es el divorcio. Eso es lo que se da naturalmente después de casarse. Porque para tener un buen matrimonio tienes que esforzarte y tienes que ceder y tienes que aprender y tienes que decir lo siento y no es fácil. Fácil es casarse, pero no es fácil tener un buen matrimonio. Así que dejar un buen legado no es fácil. Se escuchó bien fácil como lo dijo el pastor. Mis hijos, uno les sirve a Dios aquí, mi esposa está predicando, y se escuchó facilísimo. Pero otro día que nos platique todo lo que se ha tenido que invertir y sembrar para tener una buena herencia, un buen legado espiritual. Así que número 2, el segundo estorbo es tener debilidad de carácter. Tenemos que pelear por la siguiente generación. Y número 3, mientras me ayuda el tecladista, por favor, esta es la que más creo que estorba. Número 3, no esforzarme en formar la siguiente generación. No esforzarme por formar, como decía el pastor, no esforzarme por edificar a los que han de heredar, a los que han de recibir el legado. No esforzarnos por eso. El apóstol Pablo decía en Gálatas: hijitos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Sabes, levantar una generación que agrade a Dios, que honre a Dios, que te llene de orgullo, levantar una generación no es fácil. Levantar una generación que sea digna de alabanza. El apóstol Pablo lo compara: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es estar con ellos, es invertir tu tiempo, invertir tus recursos, invertir esfuerzo, porque quiero una generación. Hermanos, todos deseamos que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros. Todos deseamos que nuestros hijos sean más felices, más prósperos, más sanos que nosotros. Todos deseamos eso. Pero ¿cuántos nos esforzamos en formar eso? ¿Cuánto? Mire, yo he escuchado papás que cuando le digo: oiga, hermana, y no ve como que su hijo necesita tantita atención, como que hay que, ay, pastor, déjelo. Usted como es militar, usted como, no, pastor, ahí en la calle lo van a enseñar, ahí en la calle va a aprender. ¿Qué necesidad que lo enseñen en la calle cuando Dios lo mandó con un papá y con una mamá para que los formara? Así que el obstáculo más grande es no formar a la siguiente generación. No sé qué edad tengan tus hijos, a lo mejor están en edad todavía de formación, donde va a ser más fácil enseñarles. Como dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Quizás están en esa edad, quizás ya son adolescentes o jóvenes, quizás cueste un poco más trabajo. Pero sabes, tenemos que formar a la siguiente generación. Tenemos que invertir, tenemos que modelar en la siguiente generación. David estaba orgulloso, como algunos papás están orgullosos. Así estaba David, que decía que nunca entristeció a ninguno de sus hijos. Yo dije hace rato que no dejé gatear a mi hija, y todo el mundo hizo así: ay, ese pastor, qué bárbaro. Pero nunca, mire, a veces me dice mi esposa: oye, la niña lleva 2 días que no te habla. Está en todo su derecho. La regañé
la castigué, está en todo. Algunos papás no soportamos que no nos hablen unas horas o unos minutos. Al segundo, tercer día en la noche, mis hijas llegan, me abrazan y todo. ¿Sabes? Es el precio. No nos llamó Dios a ser amigos de nuestros hijos. Nos llamó a formarnos, a presentarle a Él una siguiente generación mejor. Tus hijos son de Dios. Tus hijos son algo que Dios te dejó para que tú y yo levantemos algo mejor. Hermanos, nunca he podido salir del país. He intentado arreglar mi pasaporte y tengo un problema con el acta de nacimiento. Ya fui a Chetumal, ya volví a ir, ahorita nunca he salido del país. Pero todas mis hijas ya salieron. Ya fueron a Brasil, ya fueron a Colombia, ya fueron a Guatemala, ya fueron a Estados Unidos. Sé hablar español un 60-70%. Mis hijas hablan inglés, mis hijas hablan italiano. ¿Sabes? Tenemos que levantar una mejor generación que nosotros. Yo oigo las pláticas que ellas tienen y yo a veces le digo a mi esposa: ¿cuándo tú y yo hablamos lo que hablan de los países? Estuvieron en Japón hace unos meses atrás. Digo, ¿cuándo tú y yo? Y le digo a mi esposa: pero de eso se trata. Lo que yo no pude vivir, lo que yo no pude alcanzar, lo que yo no pude lograr. Vamos a trabajar en la siguiente generación. Papá que estás aquí, no te desanimes. Nunca es tarde. ¿Sabes qué le digo a cada mujer que se me acerca para decirme de sus hijos? ¿Sabes qué le digo? Hermana, usted puede hacer lo mejor y lo más grande que cualquiera puede hacer. Lo más poderoso que usted puede hacer por sus hijos es ponerlos delante de Dios, orar por ellos. Es lo más poderoso. Usted va a ver cómo sus hijos van a cambiar. Usted va a ver cómo Dios va a obrar en sus vidas. Pero tenemos que formar esa generación. No importa si están casados, no importa si están fuera del reino. Podemos empezar a orar, podemos empezar a dar los primeros pasos, hacerles una llamada. Es nuestra responsabilidad la siguiente generación. Así que tenemos que trabajar en eso. Así como has trabajado tanto para alimentarlos, para darles de comer, así como has trabajado, ahora invierte en ellos, dejar un legado. Transmitirles valores, mételos al reino de Dios. No hay nada mejor que el reino de Dios. Ponte de pie, por favor. Dice la Biblia, en el libro de Hebreos me parece, que Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Y dice que el que iba a recibir los diezmos, a ver, creo que aquí lo tengo. Dice así, Hebreos 7:9. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Abraham diezma a Melquisedec y dice que cuando lo estaba haciendo, aún Leví lo estaba haciendo, aunque Leví iba a recibir después los diezmos. Mira, Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo a 12 hijos, entre ellos Leví. Lo que tú estás haciendo hoy está repercutiendo en tus generaciones. No te apartes del camino de Dios.
no dejes de buscar a Dios. No lo dejes de hacer. Lo que tú estás haciendo, imagínate, si mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Los atrios, mira, mejor es un día sentado ahí en la banqueta que 1000 días. Mejor es un día sentado ahí frente a la iglesia que 1000 días fuera de ellos. Lo que tú haces de congregarte, de servir a Dios, de buscar a Dios, de amar a los demás, de perdonar, de servir, todo lo que tú haces, no te das cuenta que está afectando a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación. Así que no te canses de hacerlo. Tú no sabes lo que estás levantando. Yo tengo puras hijas, 3 hijas tengo. Y muchos me dicen: pastor, su apellido allí se quedó. Ya, hasta ahí llegó usted. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, hermanos, pero decía el texto que predicó el pastor que nuestra generación tiene que ser poderosa en la tierra. Así que mis nietos, mis yernos, no sé quién vaya a ser. No sé si uno va a ser Morrito Cerulo y el otro va a ser, no sé quiénes van a ser, pero yo creo que estoy capacitando, formando y preparando princesas del reino de Dios que van a ser usadas grandemente por Dios. Así que no faltes mañana. Yo creo que Dios te va a seguir hablando, pero yo necesito que tú escuches el tema del linaje. Yo quiero que tú entiendas qué generación eres, cuál es la generación de tus hijos y qué le toca hacer a cada generación. Yo quiero que entiendas cuál es tu función. ¿Cuántos aquí son los primeros cristianos de su casa? ¿Cuántos son primera generación de cristianos? Mire, bastantes. Ustedes son los que todo mundo va a recordar. Les tocó la peor parte, pero son los que todo mundo va a recordar, porque ustedes son los que abren brecha. Ustedes son la generación de confrontación. Ustedes son a los que les tocó las burlas. Ya te volviste aleluyo, mira esto, mira lo otro. Yo tuve una hermana que batalló mucho tiempo, tardó como 15 años en que su esposo se convirtiera. Y un día su esposo se convierte, y al poco tiempo el esposo con sus hijos había formado un grupo de alabanza y alababan a Dios. Y un día llego a la iglesia y veo a la esposa sentada afuera. Y le digo: hermana, ¿qué hace usted aquí afuera? Estoy molesta, pastor. ¿Por qué está molesta? Estoy molesta con Dios, porque a mí este hombre que está ahí ensayando me pegaba por ir a la iglesia, me rompía la Biblia, me dejó durmiendo afuera, me cerraba la puerta. Yo sufrí tanto, y ahorita que él se convierte, todo lo tiene suavecito, cayó en colchoncito. Le digo: no has entendido que a ti te tocó romper, a ti te tocó eso. Mañana hablaremos de esto, pero esfuérzate por tu generación. Esfuérzate. Si tienes nietos ya, dice que ¿cómo le encubriré algo a Abraham si sé que va a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos después de él? ¿Cómo le voy a encubrir algo si yo sé que este hombre tiene una mentalidad generacional, que no solamente es egoísta pensando, como dijo el pastor, pensando en el hoy, sino que él está pensando: un día no estaré, ¿qué va a ser de mis hijos? Tengo que enseñarles la palabra, tengo que enseñarles la fe, a confiar en Dios, tengo que enseñarles valores para que sean poderosos en la tierra. Así que no importa en la etapa que estés, empieza a pelear por la siguiente generación.
empieza a formar a la siguiente generación. Empieza a luchar. No seas indolente. No pienses, pues yo ya hice lo mío, ay, ellos a ver cómo se la rascan y a ver. No, tú debes de ser una persona con un corazón generacional. El mismo Dios te lo dice siempre. ¿Por qué hasta el día de hoy Dios se presenta diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Porque te está diciendo: yo soy un Dios que te veo a ti, pero veo a tus padres, pero veo lo que vas a dar. Soy un Dios que está viendo a las generaciones. Cierra tus ojos, por favor. Dile a Dios: Señor, dame la sabiduría, dame la gracia, Señor. Dame el entendimiento para formar, para ser partícipe en la siguiente generación, Señor. Ayúdame, Señor. Quita toda indiferencia que haya en mi corazón. Quita todo, Señor, toda indolencia que haya en mi corazón. Y ayúdame, Señor, a entender que tú me diste hijos y me diste nietos. Tú me los diste, Señor, para que yo te levantara una generación santa delante de ti. Dame gracia, Dios. Vamos, levanta tus manos. Dile: dame gracia, Señor. Dame sabiduría de lo alto para levantar una generación que te sirva, que te honre, que te alabe, Señor. Dame gracia, Dios. Dame entendimiento. Dame inteligencia, que lo haga de manera sabia, de manera prudente, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, habla con Dios. Habla con Dios en esa hora.